Damas y caballeros, teniendo como sede el Auditorio Licenciado Isidro Fabel Alfaro en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia magistral titulada Reforma Constitucional en materia de reelección en poderes legislativos y ayuntamientos, retos ante su implementación, impartida por el señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Esta tarde está con nosotros, con la representación personal del doctor en Educación Alfredo Barrera Vaca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor en Ciencias Sociales, Luis Raúl Ortiz Ramírez, abogado general de nuestra máxima casa de estudios. Saludamos la presencia de la directora de este espacio académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora Inocenta Peña Ortiz. Está con nosotros la magistrada Marta Martínez Guarneros, presidenta de la Sala Regional Toluca. El magistrado Alejandro David Abante Juárez, integrante de la Sala Regional Toluca. Saludamos de manera especial a nuestros invitados especiales, magistrados de tribunales colegiados de circuito, titulares de diversas instancias de gobierno, magistradas, magistrados, consejeras y consejeros de los tribunales e institutos electorales de las entidades federativas que integran la quinta circunscripción, personal de la Sala Regional Toluca, especialistas en la materia, compañeros estudiantes, personal administrativo y docente de esta casa de estudios, muchas gracias por acompañarnos. Así como también saludamos de manera muy especial a la comunidad que sigue la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales y nuestra página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos. Damas y caballeros, en el inicio de este evento, escuchemos el mensaje de bienvenida de la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora Inocenta Peña Ortiz. Saludo con gusto esta tarde al doctor Luis Raúl Ortiz Ramírez, abogado general de la Universidad Autónoma del Estado de México, en representación de nuestro señor rector. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, doctor. Con mucho gusto recibimos en este espacio académico al doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por estar aquí en esta tarde. A la magistrada Marta Martínez Guarneros, presidenta de la Sala Regional Toluca, muchas gracias. Al magistrado Alejandro David Abante Juárez, integrante de la Sala Regional Toluca, muchas gracias por acompañarnos. Distinguidos universitarios, comunidad que nos acompañan, invitados especiales que están con nosotros el día de hoy, muchas gracias por estar aquí. Sea esta la ocasión propicia para hacer de este espacio universitario un espacio para la enseñanza y el aprendizaje, un espacio en el que nos damos cita en razón de los esfuerzos de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de esta facultad, para que el día de hoy se presente ante ustedes, jóvenes estudiantes, profesores y comunidad en general, el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien reconocemos en esta mañana o en esta tarde por la oportunidad de estar aquí. Considere, señor ministro, estas palabras como testimonio de la gratitud de la comunidad de abogados, de estudiosos del derecho que asisten a este evento eminentemente académico. Y es que la importancia radica no solo por el tema que hoy nos ocupa, no solo por la reforma constitucional
en materia de reelección en el ámbito de los poderes legislativos y los ayuntamientos, no solo por la controversia que despierta y ha despertado la discusión del tema, no solo por los retos para su implementación de los que de manera abundante y clara versa hoy el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, sino por la autoridad que reviste el personaje que nos acompaña. Debo citar las palabras del ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández, para quien la sencillez, la honestidad, el estudio, la dedicación y la serenidad son las normas inquebrantables de un buen juez. Palabras que distinguen el desempeño del ministro cuya carrera construyó durante una larga trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, como él mismo ha dicho, 27 años en la judicatura, que distinguen a la figura pública que participa y presenta esta magistral conferencia. Discutir y analizar temas relacionados con el derecho constitucional y electoral constituye una oportunidad para perfeccionar el sistema democrático mexicano y ampliar la visión que tenemos. Vale la pena escuchar a nuestro ejemplar invitado. Hagan de este espacio un lugar para el pensamiento y la superación intelectual, siempre en el bien de nuestra patria y del engrandecimiento de nuestras instituciones. Muchas felicidades a todos por darse la oportunidad. Patria, ciencia y trabajo. Buenas tardes. A continuación, hace uso de la palabra el maestro Alejandro David Abante Juárez, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, buenas tardes. Señor ministro, es un privilegio presentarle. Es un gran orgullo tenerlo en Toluca y viniendo de alguien que se considera uno de sus discípulos, es realmente un orgullo poder dirigirme a usted en su calidad de ministro, además de reconocer en usted el extraordinario ser humano y persona que le caracteriza. Señora directora, muchas gracias por todas sus atenciones. Sin duda es muy trascendente para la sala regional todo el apoyo recibido y el evento sería imposible sin la colaboración de la facultad. Luz Raúl, muchas gracias por estar acá con representación del señor rector. Es un verdadero honor que tenga presente este evento y que además sepa que lo tenemos a él aquí como presente, sabiendo las complejidades que su agenda guarda. Y pues mi más sincero agradecimiento a mi presidenta, la magistrada Marta Martínez Guarneros, por darme el privilegio de poder dirigir estas palabras, y a mi compañero el magistrado Juan Carlos Silva Daya, quien me ha permitido o me permite dirigirme ante ustedes, pues para hacer algo que resulta ser un tanto cuanto complicado, que es presentar una gran personalidad. El privilegio más grande que podemos tener los jueces es servir a la justicia. Ese privilegio es irreductible, es el privilegio más importante y más trascendente que podemos tener en nuestras manos. Pero esto no es producto de una ocurrencia, y en el caso del señor ministro es una realidad. 28 años de carrera como funcionario judicial, pasando por todos los ámbitos de la carrera judicial lo respaldan, y además nos da la esperanza a aquellos que en algún momento queremos llegar a conocer la doctrina jurídica de la forma en la que lo hace, de saber que él es una esperanza para quienes queremos llegar algún día a compartir con usted su conocimiento. Gracias por estar acá, señor ministro. Y gracias por estar acá con nosotros para conversar sobre un gran fantasma en la vida política de nuestro país. Corrían los primeros años del siglo pasado, cuando las voces antirreeleccionistas surgieron después de la 7ª reelección del presidente Díaz, condenando claramente la posibilidad de que alguien pudiera perpetuarse en el poder.
Las voces de la no reelección adquirieron fuerza, vigor y vieron materializado su esfuerzo en la Constitución de 1917. La no reelección fue un principio fundamental de la Revolución Maderista y uno de los postulados fundamentales contra la dictadura de Porfirio Díaz. Ese mismo héroe de Tuxtepec, que al momento de abordar el Ipiranga, señaló que desearía que aquel pueblo que alguna vez le manifestó su apoyo entendiera sus razones cuando abandonaba el país hacia el exilio. El 30 de septiembre de 1916 se publicó el decreto en el que se hizo material la no reelección presidencial y el 4 de octubre se fijó en la mayoría de las plazas del país. Carranza, en el proyecto de Constitución de 1917, hacía énfasis en la no reelección del presidente. Y en el Diario de los Debates encontramos una frase que es contundente. Esta es una conquista de la revolución que desde 1910 la escribió en sus banderas, y nada más justificado que la Constitución que surja del movimiento revolucionario consigne el principio de la más completa no reelección. ¿Cuánto daño le hizo al país y cuánto daño le ha hecho al país el fantasma de la no reelección? ¿Cuántos maravillosas legisladoras y maravillosos legisladores, presidentas y presidentes municipales se han perdido por la no reelección? Pero esto no ocurrió en la Constitución de 1917, sino hasta 1933, cuando abiertamente se prohibió. Y la razón por la que se prohibiera la reelección en las legislaturas y los ayuntamientos fue la disciplina partidista. La razón por la que se prohibió la reelección de legisladores y de ayuntamientos fue para dar solidez al sistema de partidos. El mismo sistema de partidos que en 2014 tomó la determinación de modificar los artículos 59, 115 y 116 de nuestra Constitución. En 2017, Coahuila y Nayarit vivieron los primeros intentos de la reelección, pero en este proceso electoral de 2018, 237 alcaldes y 202 diputados locales intentaron refrendar su mandato ante las urnas. La reforma constitucional de 2014 nos señala varias limitantes para poder ser reelecto: estar participando por el mismo partido o como independiente, o bien renunciar a la militancia que lo postuló a la mitad del mandato, por un tiempo máximo de 12 años en el caso de los diputados, de los legisladores federales, 2 periodos para el caso de los senadores, 3 periodos para el caso de los diputados federales, y en el caso de las legislaturas locales, 24 estados han adoptado este mismo régimen, 3 periodos consecutivos, y 8 únicamente permiten la reelección por un periodo más, por 6 años. Esta misma regla que aplica para el caso de los ayuntamientos. ¿Qué mejor oportunidad para saber qué se entiende por la reelección? ¿Qué visión tiene un juez constitucional de la reelección que la oportunidad de escuchar al ministro Pardo Rebolledo? Es una inmejorable oportunidad, y a nombre de la Sala Regional Toluca, de la universidad propia, si me lo permiten sus autoridades, le agradecemos mucho, señor ministro, que esté aquí el día de hoy compartiéndonos esa visión del juez constitucional, porque para nosotros la Constitución es una en el texto, pero la vivencia de la Constitución es la que hacen ustedes, los jueces constitucionales, en sus sentencias, y lo que nos enseña el rumbo que debemos seguir. Muchísimas gracias por estar acá. Comunidad universitaria, sea nuestra atención para escuchar el mensaje institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, a cargo del doctor Luis Raúl Ortiz Ramírez, abogado general de nuestra máxima casa de estudios del Estado de México. Muy buenas tardes. Saludo con respeto y gratitud al doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo,
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida a esta su casa, la Universidad de todos los mexiquenses, la Universidad Autónoma del Estado de México, y bienvenido también a su Facultad de Derecho. Doctora Inocenta Peña Ortiz, reciba usted un afectuoso saludo de nuestra parte, directora siempre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sea bienvenida también magistrada Marta Martínez Guarneros, presidenta de la Sala Regional Toluca. Bienvenido magistrado Alejandro David Abante Juárez, magistrado de la misma sala. También saludo con mucho gusto al magistrado Juan Carlos Silva Adaya, integrante también de esta sala regional. Comunidad universitaria, medios de comunicación y público en general. Con un distinguido honor en representación de nuestro rector, el doctor en educación Alfredo Barrera Vaca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, les saludo a todos y todas y les agradezco su presencia. Por todos es conocida la larga tradición que precede a los sistemas democráticos actuales, tradición que encuentra su vértice inicial en ya muchos siglos y que sin embargo se presenta como una paradoja entre la inmutabilidad de sus cimientos y la evolución a la que ésta está sujeta, como el caso concreto de la conferencia del día de hoy en términos de lo que antes era un tabú y ahora es una realidad en el derecho electoral mexicano, el caso de la reelección. En esencia, la democracia es escucha, es participación, es opinión, es buscar antes que lo homogéneo el contraste, el disentimiento, las múltiples aristas que conlleva, siempre con miras a encontrar eventualmente puntos de acuerdo. Es toma de decisiones que requiere el trabajo de todas y todos. Por ello, como personas entrenadas en el arte y la ciencia del derecho, es nuestra responsabilidad llevar al resto de la sociedad el apoyo, la guía y el consejo sobre los asuntos que son de nuestro interés. Nuestra responsabilidad es grande y más si entendemos que en el devenir las formas institucionales evolucionarán y nos sitúan en puntos de cambio, para los cuales debemos estar preparados. Conferencias de la trascendencia como la de hoy, con actores destacados que viven los alcances de las fronteras de la técnica y la reflexión profunda del derecho, y que además sientan destacados precedentes en la historia de una nación, son además de notables, formativas y de gran provecho. Por lo anterior, celebro la asistencia del magistrado Pardo Rebolledo en nuestra Facultad de Derecho y agradezco su generosa reflexión que estoy seguro a todos nos dejará importantes ideas que trabajar y desarrollar. Muchas gracias, bienvenidos sean todas y todos, patria, ciencia y trabajo. Para dar inicio con nuestra conferencia magistral de esta tarde, invitamos a nuestras autoridades universitarias y magistrados integrantes de la Sala Regional Toluca nos acompañen de este lado del público a ocupar su lugar para ser testigos de esta conferencia. Y a nuestro público que se encuentra presente el día de hoy aquí con nosotros, los invitamos a participar en esta conferencia magistral a través de la transmisión en vivo en nuestras redes sociales, usando el hashtag Retos de la Elección. En este momento, cedemos el uso de la palabra para la lectura de la semblanza curricular y presentación de nuestro ponente, a la presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Marta Martínez Guarneros. Gracias, buenas tardes. Doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mí representa un honor el poder leer su ficha curricular, que es realmente muy importante porque representa la carrera judicial que todo abogado y toda abogada quisiéramos tener acceso, y que representa el esfuerzo
y la trascendencia que tiene el esfuerzo que usted ha realizado durante todos estos años y que se culmina con el mayor cargo que todos los abogados y todas las abogadas aspiraríamos a llegar a ser ministros. Muchas felicidades, porque es el reconocimiento a su trayectoria y no solo eso, sino también a su calidad como servidor en la Administración de Justicia y también en su calidad humana. Muchas felicidades y le daré lectura al mismo a su currículum. El doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuenta con la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho que cursó de 1979 a 1984, su fecha de titulación 16 de abril de 1986 con la tesis La reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis laureada con mención honorífica. Maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con la tesis El síndrome de alienación parental. Doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, con la tesis de grado Propuesta para una real y efectiva garantía del derecho a la defensa. Ha participado como miembro del Comité del Instituto de la Judicatura Federal en la elaboración de exámenes escritos y miembro de diversos jurados y comités de evaluación en varios concursos de oposición para designación de jueces y magistrados, coordinador de la Extensión del Estado de México del Instituto de la Judicatura Federal. Distinciones: Valor Juvenil 1975, Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. En octubre de 2012 recibió la medalla Pedro Hernández Silva al Mérito Jurídico que otorgan los colegios de Derecho Penal y Proceso Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación. Actuario judicial, secretario de juzgado, Juzgado Sexto de Distrito en materia civil en el Distrito Federal, secretario de Estudio y Cuenta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito en el Juzgado Segundo de Distrito en Toluca, Estado de México, Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales federales del Segundo Circuito, magistrado de circuito, Noveno Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito en Toluca, Estado de México, Décimo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito en Toluca, Estado de México. Actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Sala Penal y Civil a partir del 10 de febrero de 2011, fue presidente de la primera sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 1 de octubre de 2012, cargo que desempeñó por un periodo de 2 años. Señor ministro, muchas gracias, bienvenido. Muy buenas tardes. Los aplausos por anticipado me comprometen aún más. Debo iniciar ofreciendo una disculpa por la hora en la que dio inicio este evento. Debo decirles que toda la culpa es de su servidor porque se complicó mucho el traslado desde la Ciudad de México. Les ofrezco una disculpa y les agradezco mucho que estén aquí presentes a estas horas en viernes, que más bien ya anda uno pensando en dónde va uno a ir a comer y a convivir con los amigos, pero procuraré no quitarles más tiempo del estrictamente necesario. Quiero en primer término agradecer la invitación de la que fui objeto por parte de la magistrada presidenta y los integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es para mí un gran gusto y una gran satisfacción regresar a Toluca. Como ustedes oyeron en mis datos curriculares, estuve viviendo y trabajando en esta hermosa tierra más de 20 años, así es que para mí es un gran gusto regresar siempre a Toluca. Gracias, insisto, a mi compañera y mis compañeros magistrados de la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por recibirnos a esta casa de estudios. Agradezco mucho la hospitalidad, la presencia del abogado general, mis saludos respetuosos y afectuosos al señor rector y desde luego mi afecto y mi agradecimiento desde siempre a la directora, a Senta, como le decimos sus amigos de muchos años. Y para mí es un gran gusto también regresar a este auditorio, a esta universidad, a la Facultad de Derecho, porque desde luego siempre ha sido un espacio en el que ha habido pluralidad, en el que ha habido apertura, en el que se ha hablado y discutido de muchos temas y he tenido la oportunidad de estar aquí ya en muchas ocasiones afortunadamente. Hoy también quiero hacer una mención especial a mis compañeros magistrados de circuito que veo por aquí presentes, gracias por acompañarme, al personal y todo el staff de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de nuevo gracias a todas y a todos. Pretendo comentar con ustedes algunos aspectos relacionados con la figura de la reelección. Quiero agradecerle al señor magistrado Abante que ya me ha ayudado mucho con el tema. En su intervención ya nos dio, y lo hizo mucho mejor que yo, pues lo que son los antecedentes de esta figura tan controversial de la reelección, lo que fue una bandera de nuestro movimiento revolucionario y que se llevó hasta el extremo, como él muy bien lo explicaba, en donde el decir reelección era prácticamente algo inaceptable y que contradecía los principios revolucionarios que nos inspiraron. Sin embargo, a lo largo de los años se vio viendo y en el desempeño de los cargos de elección popular que el prohibir la reelección en algunos casos, como bien lo dijo el magistrado Abante, significaba desplazar a un servidor público que lo estaba haciendo de manera muy eficiente, muy comprometida, muy responsable y que por tener un plazo determinado, a veces breve, el cargo respectivo, pues se perdía toda esa experiencia, todo ese profesionalismo y toda esa entrega a las funciones. Toda la evolución, insisto, ya no voy a reiterarlo, me remito a lo que muy bien señaló mi querido Alejandro Abante, señor magistrado, pero lo que sí quiero retomar un poco es qué es lo que se busca o cuáles son las razones por las que finalmente en nuestro texto constitucional se reconoce la reelección de algunos cargos de elección popular. Se ha dicho que la elección consecutiva de legisladores federales y de autoridades locales es una herramienta fundamental para fortalecer el poder de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se considera que permite consolidar la rendición de cuentas ante la sociedad, que mejora la calidad del gobierno al permitir la profesionalización de los cuadros administrativos en los ayuntamientos y en los órganos legislativos, y también que con esta figura se convierte al voto ciudadano en un instrumento de premio o castigo al desempeño en los cargos gubernamentales de elección popular. También se ha señalado que permite crear un vínculo más estrecho entre el representante y sus electores, porque el legislador o el funcionario sabe que al concluir el periodo para el que fue electo, requerirá nuevamente del apoyo para mantenerse en el puesto. Esto incentiva al representante popular a atender diligentemente los asuntos que interesan a los votantes. También se ha señalado que constituye un mecanismo de rendición de cuentas, como les decía yo, ya que los ciudadanos pueden premiar o castigar el desempeño de sus representantes a través de su voto. Esto obligará, según se determina hasta en la propia exposición de motivos de la reforma constitucional, a actuar de
actuar mucho más responsablemente en su cargo. Y finalmente, también esta figura ayuda o coadyuva con la profesionalización en el desempeño de los cargos de elección popular, lo que lleva a una verdadera carrera, ya sea parlamentaria, ya sea en el ámbito de los ayuntamientos, y a la especialización y a la formación de una cultura política democrática. También se ha señalado, concretamente en relación con la reelección de autoridades locales, que se dará un poder inédito a los ciudadanos porque se transforma el voto en un medio para premiar o castigar a sus representantes, además de que existe evidencia que demuestra que los alcaldes que se están jugando la reelección tienen menos probabilidad de caer en actos de corrupción en comparación con los que ya no tienen posibilidad de reelegirse, además de que se mejora la calidad de la administración pública. Por lo que la elección consecutiva de alcaldes, integrantes de los ayuntamientos y jefes delegacionales, ahora alcaldes también, resulta esencial para mejorar la gestión de gobierno desde el nivel local, porque son esas autoridades las que guardan mayor cercanía con la población y en consecuencia hará posible que existan mejores y mayores niveles de información acerca de sus funciones y su desempeño. También se subrayó en esta exposición de motivos que solo después de El Salvador, México es el país con la menor duración de los periodos de gobierno de las autoridades municipales en toda América Latina, por lo que el establecimiento de la elección consecutiva permite ampliar los periodos de gobierno para asegurar la continuidad de los programas también de gobierno, si es que el funcionario hizo adecuadamente su trabajo. En este sentido, este mecanismo significaría una herramienta de mucho peso en manos de los ciudadanos, quienes decidirán a quién premian por su desempeño con su voto o a quién también castigan por un nulo o mal desempeño en el encargo. La posibilidad de la reelección consecutiva es crucial para modificar la actitud de los servidores públicos que aspiran a un cargo de elección popular, pues estarían obligados a prepararse en las diversas materias que le permitan ser propositivo y cercano a la ciudadanía, quien podrá exigirle cuentas a sus representantes de manera tal que si el representante llevó un correcto desempeño, podrá garantizarse una continuidad en el cargo. De manera que la reelección inmediata o elección consecutiva trae aparejada, como ya decía yo, muchas ventajas, como el vínculo más estrecho con los electores, ya que serán estos los que ratifiquen mediante su voto a los servidores públicos, y también, como ya mencionábamos, se propiciará un mejor sistema y más completo de rendición de cuentas ante el electorado. Por otro lado, y aunado a lo anterior, la ampliación de la temporalidad fortalecerá el trabajo legislativo y municipal y permitirá dar continuidad y consistencia a las funciones inherentes a esos órganos. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad, la 126/2015, con su acumulada 127. Hay muchos precedentes sobre el tema de reelección, pero yo solamente me referiré a este en concreto. En este precedente se dijo que el artículo 116, fracción tercera, párrafo segundo de la Constitución Federal, establece que las entidades federativas están obligadas a introducir en sus ordenamientos constitucionales la elección consecutiva de los diputados de las legislaturas locales. Sin embargo, también con base en este artículo constitucional, se les otorgó libertad configurativa a las entidades para establecer la regulación pormenorizada de esta posibilidad de reelección.
Y como siempre sucede cuando se otorga libertad de configuración a los estados, a los congresos locales, pues tenemos una gran variedad de normas y disposiciones regulando esta figura tan importante de la reelección. Y pues nos toca al máximo tribunal del país, como su tribunal constitucional, resolver las impugnaciones que surgen en contra de todas estas legislaciones locales, en donde, insisto, en uso de una libertad configurativa, legislan sobre un tema determinado. En este precedente al que me he referido, se determinó que las limitantes de que la elección consecutiva prevé es que sea hasta por 4 periodos y que la postulación del diputado que se pretenda reelegir podrá hacerse vía candidatura independiente siempre y cuando haya sido electo mediante ese mecanismo de participación política. Posibilidad que se desprende implícitamente del texto constitucional. O solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere postulado inicialmente, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Se dijo también que, con excepción de estas 2 limitaciones impuestas constitucionalmente, el de que no pueden ser más de 4 periodos y el de que si fue electo por la vía independiente tiene que ser reelecto por la misma vía, y si es postulado por un partido político o por una coalición, debe ser en su reelección también ser postulado por ese mismo partido o alguno de los que conforman la coalición. Fuera de estas limitaciones, los estados tienen libertad de configuración absoluta para regular el régimen de la elección consecutiva de los diputados, incluido el número de periodos adicionales, siempre y cuando las disposiciones cumplan, como cualquier otra, con criterios de proporcionalidad y razonabilidad. También el Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha analizado la posibilidad de que los legisladores electos por el principio de mayoría relativa puedan ser reelectos ahora por el principio de representación proporcional, determinando que, atendiendo a la teleología de las reformas constitucionales, ello sí podía hacerse por las legislaturas locales, en tanto entra dentro de su libre configuración respecto de esos temas y obedece a los objetivos de profesionalización de los legisladores. Tratándose de reelección de autoridades municipales, se determinó que, igual que en el caso de las disposiciones normativas en las que el constituyente permanente reguló la reelección de diputados, del texto del artículo 115, fracción primera, párrafo segundo, se tiene implícitamente que la postulación de los integrantes del ayuntamiento que se pretendan reelegir podrá hacerse vía candidatura independiente, igualmente siempre y cuando haya sido electo mediante este mecanismo de participación política. Lo anterior porque existe identidad de razones en las disposiciones normativas, ya que en ambas, tanto en la que regula a los diputados locales como la que regula a las autoridades municipales, se establece la elección consecutiva para el mismo cargo de servidores públicos electos por medio de sufragio, y en ambos casos la postulación solo puede realizarse por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición, salvo, como ya decía yo, que hubieran renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. También se determinó que es constitucionalmente válido que los presidentes municipales, síndicos y regidores que pretendan la reelección deban ser registrados para el mismo municipio en que fueron electos previamente. Ello si se toma en cuenta que el objetivo pretendido con la introducción de la reelección fue conseguir una relación más estrecha entre el electorado y los funcionarios electos mediante sufragio, que propició una participación democrática más activa y una mayor rendición de cuentas ante los ciudadanos y dichos funcionarios. Se asumió que parte de la figura de la reelección
o los motivos que la generaron es precisamente que vuelva a ser ocupar un cargo en el mismo municipio y no en uno diverso. Hablando de la rendición de cuentas y de la cercanía con la ciudadanía, pues ese objetivo se cumple especialmente si es para el mismo municipio, sin que esté prohibido en muchas de las legislaciones que pudiera contender por un municipio diverso. Se dijo ahí que considerar lo contrario, es decir, que no pudieran reelegirse para el mismo municipio, sería desvirtuar la reelección, ya que el candidato no ocuparía el mismo cargo para el que fue electo, sino uno diverso, con independencia de que se trate de una misma función gubernamental, de manera que se trataría de una nueva elección independiente de la anterior, sujeta a los requisitos correspondientes. De igual manera, se ha analizado la posibilidad de que quienes hayan ocupado los cargos de síndico o regidor sean postulados en el periodo inmediato siguiente como candidato a presidente municipal, sin que ello suponga reelección, así como que quienes hayan ocupado el cargo de presidente municipal no puedan postularse como candidato a síndico o regidor en el periodo inmediato siguiente. Sin embargo, en estos puntos, como ustedes saben, en las acciones de inconstitucionalidad que resuelve la Suprema Corte de Justicia, para poder determinar la invalidez de un precepto, se requiere de una mayoría calificada de 8 votos. En estos temas a los que me acabo de referir, este último, no se alcanzó la mayoría calificada, aunque hubo una mayoría por considerar la invalidez de estas disposiciones, como fue menos de 8, no se logra la invalidez y lo que sucede es que se desestima la acción de inconstitucionalidad respecto de ese tema, pero pues esa desestimación en términos prácticos casi equivale a haber decretado su validez porque el precepto sigue en vigor porque no se alcanzó la votación mínima para invalidar. Como podemos ver, la reelección tendrá diversos retos que superar en los comicios venideros, como unificar criterios con respecto a la separación del cargo en aquellos funcionarios que busquen una postulación, cuál es el tiempo adecuado o si es necesario que se separen del cargo para poder contender en las elecciones buscando su reelección. Se decía, bueno, si de lo que se trata es de privilegiar la continuidad y la buena administración, el buen trabajo, pues si los obligamos a que se separen 3 meses de su función para poder reelegirse, pues está yendo un poco en contra de la finalidad o una de las finalidades esenciales de la elección consecutiva. Sin embargo, a este respecto hay gran variedad de respuestas y soluciones que le han dado las legislaturas locales. También, por ejemplo, regular el financiamiento para quienes pretenden buscar reelegirse en el cargo, porque también se ha dicho que quien pretende reelegirse lleva cierta ventaja sobre el que va por una primera elección, y parte de esta ventaja es el tema de aprovechar los recursos que le puede generar el desempeño del cargo para promover su reelección, y en esto caeríamos en una inequidad con los contendientes que por primera vez van a aspirar al cargo. También otro tema importante es establecer los medios para evaluar la gestión y rendición de cuentas, porque se habla de rendición de cuentas, pero no la tenemos regulada de manera específica hacia la sociedad. Claro que a través de órganos del Estado sí debe haber esta rendición de cuentas, pero para que los ciudadanos o el electorado tuviera los elementos necesarios para saber si reelige o no a un funcionario, no está regulado adecuadamente cómo se debe de rendir estas cuentas para poder proporcionar estos elementos a los electores. Otro tema interesante que tendremos que seguir analizando es lograr la paridad de género en la postulación de candidaturas y conjugar las elecciones de usos y costumbres con esta figura,
porque como ustedes saben, en nuestro país tenemos a varios municipios, muchos, que se rigen por sus propios usos y costumbres y que esta manera de administrarse y de expedir su propia normatividad está reconocida en nuestro propio texto constitucional. Pero a veces sus propios usos y costumbres no se compadecen con las reglas, las normas establecidas en la Constitución para el resto de los municipios, y esto es un problema serio. Por otro lado, decía yo que conjugar las elecciones de usos y costumbres con esta figura, siendo una pieza fundamental para el perfeccionamiento de la reelección, el quehacer normativo interpartidista, en el que cada instituto político debe adecuar sus normas internas para hacerlas compatibles con la postulación que se requiere en el caso de funcionarios que pretendan reelegirse. La normatividad interna de los partidos no se ha actualizado para tomar en cuenta esta figura de la reelección. Uno de los retos sin duda más importantes en la implementación de la reelección es la regulación partidaria y la forma en la que al interior de los partidos políticos se eligen a los candidatos. Esto debido a que, como se ha señalado reiteradamente, la reforma constitucional en ambos casos previó que fuese el mismo partido político o cualquiera de los integrantes de la coalición que los hubieran postulado el que necesariamente tiene que volver a postular al funcionario que se encuentra ejerciendo el cargo y que pretende reelegirse. Al interior de los propios partidos puede generarse una condición desfavorable para el candidato a la reelección, la cual muy posiblemente no obedecerá a los motivos por los que el constituyente previó, es decir, por el incorrecto desempeño del cargo, sino por cuestiones ajenas, por cuestiones partidarias incluso. Porque si el partido político no quiere proponer a ese candidato para reelegirse, no se puede reelegir, debe de tener el apoyo y la postulación de su partido. Y aunque la sociedad tenga una buena impresión del desempeño de ese funcionario, si su partido político no le da la postulación, no va a poder reelegirse. Es decir, en estas cuestiones, los obstáculos que enfrenta algún funcionario que pretende reelegirse y su partido no lo apoya, pues se debe a cuestiones tales como motivos estrictamente políticos, de preferencia de la cúpula partidaria respectiva e incluso de prelación, lo que no se corresponde, decía yo, con la intención de la reforma constitucional y pudiera provocar en cierta medida su fracaso, porque la reelección queda en manos de la decisión de los partidos políticos. De manera tal que deben ser los operadores jurídicos los que caso por caso vayan determinando lo constitucional o inconstitucional que resulta una u otra práctica dentro de los partidos políticos, sin olvidar que existe también a nivel constitucional una protección a la vida interna de los partidos políticos, por lo que las autoridades no pueden inmiscuirse en las cuestiones interpartidarias más allá de lo que les permite la ley. Así, se avisora en este tema una gran labor que deben realizar los juzgadores electorales. Desde mi punto de vista, este es un punto endeble de la reforma constitucional, pues el constituyente permanente no explica bien a bien el por qué se plasmó tal restricción al derecho de reelección de los funcionarios, y de alguna manera choca con la intención de posibilitar que sean los ciudadanos los que evalúen el desempeño de sus gobernantes, teniendo la posibilidad de reelegirlos y así tener la certeza de que se contará con un buen gobierno. Insisto, si el partido no apoya, aunque los ciudadanos quieran reelegirlo, no se puede reelegir. Cabe también reflexionar que los municipios, una vez electos,
deben, en teoría, desligarse de compromisos partidarios y ejercer su encargo únicamente atendiendo al mandato de los ciudadanos que le confirieron su voto. Lo que evidentemente debería, y hago énfasis en la palabra debería, alejarlos de su propia estructura partidaria y en definitiva los haría más proclives a que el partido no tuviera la voluntad de postularlos. Por un lado, el funcionario tiene la obligación de desvincularse de su partido, y por otro lado, si se desvincula de su partido, el partido no lo va a tomar en cuenta para la postulación de la reelección. Es por ello que considero que será la labor del juzgador en la materia electoral, la que en cada caso determinará lo correspondiente atendiendo a la teleología de las normas constitucionales. Lo anterior porque la solución de tales retos que se presenten deberá siempre guiarse por los objetivos de la reforma a la norma fundamental. Esos deben ser las ideas que marquen el rumbo a seguir respecto de esta figura. Es decir, la profesionalización en las instituciones de gobierno, la democratización, la representatividad ciudadana y la eficiencia en la rendición de cuentas, en tanto permite que los gobernantes tengan un vínculo más estrecho con los electores, ya que serán estos, o ya que deberían ser estos, los que a través de su voto ratifiquen a ese servidor público en su encargo. Y ello abonará a la rendición de cuentas y fomentará las relaciones de confianza entre representantes y representados y profesionalizará la carrera de los legisladores para contar con representantes mayormente calificados a fin de propiciar un mejor quehacer legislativo en beneficio del país, lo que puede propiciar un mejor entorno para la construcción de acuerdos. Esto es, que se profundice en la libertad política del ciudadano, en tanto será necesario que se involucre de tal manera en el quehacer de sus representantes que le permita llevar a cabo una evaluación de su desempeño con el objeto de reprobarlo y no apoyar su reelección o aprobarlo permitiendo que continúe en el cargo, lo que presupone la exigencia de rendición de cuentas periódica, pues solo con ello podrá normarse el criterio del elector. Tuve la oportunidad de tener en mis manos un libro de un compañero magistrado de la Sala Regional Jalisco, me parece, el magistrado Jorge Sánchez Morales. Escribió un libro precisamente abordando el tema de la reelección y fui distinguido al invitarme a su presentación y participar en el mismo. Según las propuestas que nos presenta en su libro, el libro se llama La reelección legislativa y de ayuntamientos de México. El autor, el magistrado Jorge Sánchez Morales, propone que se incluya en la Ley General de Partidos Políticos una lista de elementos mínimos para la aplicación de la figura de la reelección, así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en cualquier otra legislación normativa atinente. ¿Cuáles son estos puntos que él sugiere que deberían estar regulados en las leyes de la materia? El primero, rendir cuentas claras a la ciudadanía con el objeto de que lleve a cabo su evaluación y estar en posibilidad de determinar si reelige o no al gobernante. Lo que les decía, la rendición de cuentas no está regulada a efecto de que la ciudadanía pueda formar su criterio. En segundo lugar, si se debe estar o no impedido para realizar actos de campañas en días y horas hábiles, que este ha sido otro gran debate que se ha tenido que enfrentar. Porque si el funcionario que está en el cargo pretende reelegirse, pues tiene que hacer campaña, y si tiene que hacer campaña, pues en algún modo tendrá que descuidar en algún momento el desempeño de sus funciones. Entonces, esto también los tribunales electorales han tenido que ir fijando un justo medio, ¿no?
pero lo que se pide es que esté la regulación clara, si se puede o no se puede, sobre todo en días y horas hábiles. Reglas también para que los ciudadanos, para que los candidatos que sean postulados por partidos políticos puedan ser postulados nuevamente por los mismos partidos políticos. Otra más, si los candidatos independientes deben de contar con un porcentaje de apoyo ciudadano o si obtienen su registro de forma automática cuando viene la reelección. Si el principio de relación debe ceder ante el principio de equidad de género. Si el principio de la elección debe homologarse a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Y finalmente, si los municipios y legisladores deben o no separarse de su cargo y con qué anticipación debe hacerse esto. Todo lo anterior permite distinguir que la reelección es todavía una materia en proceso de definición, tanto en la legislación federal como en la local. Así es que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los tribunales electorales tenemos todavía un largo camino por andar en relación con este tema y desde luego deberemos emitir criterios cada vez más acabados con el objeto fundamental de brindar certeza en la implementación de esta figura, lo que seguramente también será tema de gran reflexión para los distintos operadores jurídicos. Sin embargo, en la búsqueda de soluciones debe guiar nuestro actuar la convicción de hacer de este mecanismo de elección una institución fuerte y una realidad, porque ya está prevista en nuestro texto constitucional. No podemos legislar tratando de bloquear la efectividad de esa medida, porque iríamos contra los propios principios constitucionales. Y desde luego que estos criterios deben responder a los motivos que propiciaron su inclusión en nuestra norma fundamental. De esta manera estaremos también abonando desde nuestra trinchera a el fortalecimiento democrático en nuestro país. Pues estas son algunas de las ideas que quería yo compartir con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, su paciencia. Les vuelvo a ofrecer una disculpa por la espera y como siempre me da mucho gusto saludarlos y tener el placer de dirigirme ante todas y todos ustedes. Muchas gracias. Damas y caballeros, para dar inicio con nuestra sesión de preguntas y respuestas, solicitamos amablemente a la magistrada Marta Martínez Guarneros, presidenta de la Sala Regional Toluca, pase a ocupar su lugar como nuestra moderadora. De preguntas. Tenemos inicialmente, sí, señor ministro. Te quiero hacer una advertencia porque siempre la tengo que hacer. Yo encantado de las preguntas y respuestas, pero a veces en mi carácter de ministro de la Suprema Corte me veo limitado para pronunciarme respecto de temas que con mucha probabilidad van a llegar al conocimiento del máximo tribunal del país. Y entonces, pues, no me gustaría tener que privarme de ese debate por haber adelantado criterio, aunque sea en un foro académico. Y por otro lado, pues, tampoco puedo resolver consultas de casos particulares, porque, pues, no es esa tampoco mi función, y me encantaría poder hacerlo mediante el recibo de honorarios correspondiente, pero no lo puedo hacer, ni me está permitido. Y por otro lado también pues hay muchas inquietudes relacionadas con trabajos de tesis profesionales, con tareas y ese tipo de cosas,
y también no quisiera yo privarles de la oportunidad de que ustedes lo investiguen y determinen sus propios criterios y sean evaluados por sus maestros. Así es que, hechas estas aclaraciones, yo encantado de esta sesión de preguntas y evasivas. Muchas gracias. Tenemos la primera pregunta que se formula en el sentido de por qué la reforma utilizó el término elección consecutiva y no simplemente reelección. ¿Se trata de estereotipos a la ciudadanía o cuál es el motivo real? Pues eso habría que preguntárselo a los legisladores que participaron en esa modificación, porque tampoco soy bueno leyendo la mente o las intenciones, pero yo supongo, por lógica, que no quisieron usar la palabra reelección precisamente por lo que platicaba el magistrado Abante y lo que yo comentaba en un principio, porque es una figura que tiene una mala lectura en nuestra historia nacional. Y yo creo que pues lo que se pretendió claramente es evitar el término reelección para utilizar uno equivalente, que es el de elección consecutiva. Me parece que es un simple, ¿cómo le llamaríamos?, decoro en el uso de las expresiones que van a estar en nuestro texto fundamental. Gracias. ¿Qué sucede con los derechos de los militantes de los partidos políticos cuando pretenden acceder a un cargo de elección? Sin embargo, el partido decide postular a quien ejerce dicho cargo. ¿Con los ¿Qué militantes? decir? Sí. ¿Qué decir? Es decir, propone que en ese distrito municipio se reelija su candidato. ¿La reelección está por encima de los derechos de los militantes? Pues a eso me refería yo cuando hace falta que en los propios partidos, en sus normatividades internas, regulen este tipo de cuestiones, porque si analizamos la reelección desde esta perspectiva, el funcionario que está desempeñando el cargo y que pretende reelegirse, en apariencia lleva ventaja sobre los demás militantes o posibles candidatos que quisieran participar. Pero por otro lado, las quejas también han venido, como les explicaba yo, en sentido contrario, que los partidos políticos dicen, bueno, tú ya tuviste la oportunidad de asumir un cargo de elección popular y ahora vamos a darle la oportunidad a otro de nuestros militantes, y entonces la reelección prácticamente se bloquea. A eso me refería yo con que hace falta regularlo en las normativas internas de los partidos. Y bueno, pues sí, tiene razón, también hay esa percepción y esa apreciación por parte de las personas que aspiran a una postulación para una candidatura y enfrente tienen a un funcionario que está ya en el desempeño del cargo y que pretende reelegirse. Y ahí pues yo supongo que lo que tendría que hacerse es un ejercicio de democracia interna en el propio partido, para que sea el propio partido o los militantes del propio partido quien determine si se privilegia el tema de la reelección o si se postula a un candidato distinto. Sí, señor ministro. Andrés Manuel López Obrador señala la ratificación de mandato cada 3 años. ¿Qué sucede antes de tomar el cargo? ¿Se advierte que quiera proponer la reelección presidencial? ¿Hay que tomar en cuenta la mayoría parlamentaria? Ese es un tema que no traté y que no debo tocar tampoco. Sí, muy bien. Perdón, pero sí ya la Suprema Corte, no refiriéndonos personalmente a quien se refieren, pero la Suprema Corte analizó recientemente en una acción de inconstitucionalidad la Constitución de la Ciudad de México, y en la Constitución de la Ciudad de México viene prevista la ratificación de mandato, y varios de los compañeros, ahí hubo distintas opiniones, porque algunos consideran pues que es un modo de democracia directa,
incluso para ratificar o no a una persona que está en medio o a la tercera parte de su mandato, pero otros compañeros opinaron que es una figura que no está prevista en la Constitución Federal, y en esa medida, como no está prevista en la Constitución Federal, resulta inconstitucional. Hubo de las dos posturas y es un tema bien interesante, es decir, si las legislaturas estatales, en este caso fue la de la Ciudad de México, pueden establecer figuras de democracia directa que no están previstas en la Constitución Federal. Y ese es el dilema, insisto, hubo opiniones para ambos lados. Y bueno, decía ahí que si con eso se pretende ya la reelección de la figura del presidente de la República, pues mientras tengamos el plazo previsto en la Constitución, no habrá ese riesgo, ¿no? Gracias, señor ministro. ¿Por qué si no se cuenta con una rendición de cuentas efectiva es posible que el ciudadano votante reelija a un servidor público? ¿Qué otro parámetro o medida daría la pauta para una reelección? Pues díganmelo ustedes. Digo, yo como ciudadano también me pongo a pensar, y ya saben que en la cultura de los mexicanos a veces seguimos esa máxima de que más vale malo por conocido, y pues esa no debe ser la que rija en este tipo de figuras, ¿no? Pero también, y lo que dice es totalmente cierto y lo comparto, a veces los ciudadanos no tenemos los elementos suficientes, objetivos, para poder decir, pues sí, que siga esta persona o que no siga. Normalmente es pues a las personas que les han prestado un buen servicio, que tienen, hablando de autoridades municipales o alcaldías, pues si pasa el servicio de basura todos los días, y si se tapan los baches adecuadamente, y si no, se dice, no, bueno, pues este es un buen gobierno y yo quiero que siga esa persona, porque en lo que a mí me toca vivir, en lo que a mí me toca percibir del ejercicio del gobierno, pues me conviene que siga de esta manera. Pero no tenemos todos los elementos porque no sabemos a lo mejor cómo se está ejerciendo el presupuesto, cómo se están asumiendo los compromisos, en fin. Entonces sí es un aspecto también muy complejo y que, insisto, estamos todavía en los inicios de lo que es esta figura, y necesitamos tener la ciudadanía mayores elementos de evaluación para poder definir si debemos reelegir a un funcionario o no. Gracias. Para la reelección consecutiva, ¿es indispensable la permanencia en el cargo, aún durante las campañas? ¿Cómo hacer factible el derecho con el uso de los recursos? Pues ese es otro de los graves problemas que tenemos, que decía yo, una persona que está ejerciendo un cargo y que pretende reelegirse, pues tiene que hacer campaña para que sepa la ciudadanía que quiere reelegirse. Y si va a hacer campaña, pues el primer punto es, se tiene que separar del cargo, y si lo obligamos a que se separe del cargo, no vamos en contra de las finalidades de la reelección. Y la otra es, ¿cómo va a recibir el financiamiento? Igual que cualquier otro candidato, porque además tiene que hacer, así, su campaña tiene que durar lo mismo que la campaña de alguien que la ciudadanía no conoce. Debe tener acceso a la misma cantidad por concepto de financiamiento público que un candidato que va por primera vez a aspirar el cargo. ¿Cómo controlar el aprovechamiento de los recursos públicos que tiene que administrar con motivo de su función? ¿Cómo vigilar, decía yo, para que no sean indebidamente destinados a su campaña de reelección? Eso no está todavía resuelto y, insisto, las distintas legislaturas de los estados han tomado soluciones también distintas. Y como partimos de la base de que hay absoluta libertad configurativa para los congresos locales en esta materia, salvo los lineamientos muy claros que marca la Constitución Federal, pues hay que revisar estas decisiones que toman las legislaturas locales sobre un parámetro de razonabilidad y sobre un parámetro
de compararlos con los principios que rigen a la materia electoral, a los del 41, en fin, es un análisis mucho más amplio, mucho más genérico, porque no hay lineamientos en la Constitución Federal concretos. Gracias. Son las preguntas, señor ministro, doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, que han sido formuladas y contestadas. Muchas gracias. Damas y caballeros, en este momento, de manos de la doctora en Derecho Inocenta Peña Ortiz, directora de este espacio académico, acompañada por el maestro Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca, hacemos entrega de reconocimiento. Recibe el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras la conferencia magistral titulada Reforma Constitucional en materia de reelección en poderes legislativos y ayuntamientos, retos ante su implementación. Damas y caballeros, es así como llegamos al final de esta conferencia. Reforma constitucional en materia de reelección en poderes legislativos y ayuntamientos, retos ante su implementación, impartida por el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nombre de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma del Estado de México, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan excelente tarde.